AFPs o el mismo sistema jurídico es lesivo al interés de la población en su conjunto. Y lesivo porque los ajustes sobre la cual debe establecerse la conducta, el procedimiento, no se adecúa a un hecho de realidad y por lo tanto no existe en estos momentos legitimidad en todas las empresas que están brindando este servicio. Presidente, ¿qué duda cabe? Nosotros somos coherentes en la línea de acción que busca fortalecer el sistema previsional. Y eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. El artículo que se ha puesto al debate, presidente, es un artículo que en la práctica ya elimina el sistema previsional. Presidente, al ser retirado el 95.5% de los aportes que se ha brindado a las AFPs, sencillamente en ese momento, a los 65 años, lo que estamos estableciendo es un criterio de ahorro para que en el momento pueda disponerse a libre discrecionalidad del afiliado. Suena bien porque decimos que el afiliado será el que defina pues qué va a hacer con su plata, porque finalmente es su dinero. Pero traemos por debajo toda la orientación de una disciplina jurídica y la evolución del mismo, que es el derecho previsional como tal. Y es que hay un Estado que tiene que velar fundamentalmente por la sociedad. Y ese Estado que tiene que velar por la sociedad es la que en estos momentos y en este gobierno del presidente Ollantumala ha salido a implementar. Continúe, por favor. Ha salido a implementar una pensión que no será la más decorosa, como dice la Constitución Política de Perú, pero por lo menos una pensión que le permita tener 250 soles bimensuales. De tal manera que con estos 250 soles no están en la orfandad decenas de miles de ciudadanos connacionales peruanos, que han estado en la orfandad, que han estado prácticamente en el estado de necesidad. Si esa es la realidad actual, la realidad palpable, imagínense usted, señor, que a la edad de los 65 años, después de los aportes correspondientes, las personas sencillamente retiran. Entonces ya no estamos hablando del derecho previsional, estamos hablando sencillamente del ahorro bancario. Yo pienso que si vamos a competir entre lo que te dan las AFPs con todas las comisiones que sí debemos nosotros regular, que sí nosotros debemos hacer que esto no sea lesivo al interés de la ciudadanía ni de los afiliados, ¿no es cierto? Yo siento, presidente, me está interrumpiendo, pero mejor le doy de una vez porque si no me va a seguir insistiendo la colega Lourdes Alcorta, si fuera tan amable. Tiene interrupción, congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista José Gutiérrez. Creo que la cosa es bien simple porque todos estamos de acuerdo. Todos estamos condenando la situación que ha ocupado el tema de las AFPs. Lo que se está diciendo es que aquellas personas que van a tener una pensión miserable, cuando lleguen a los 70 años, mejor es que le den todo lo que ha ahorrado ahora porque puede poner un negocio, comprarse un carro y hacerlo mucho más productivo, mucho más óptimo. Eso es lo que estamos haciendo en Buen Romance, es lo que estamos pidiendo. Los que tienen la posibilidad de tener una pensión mucho más generosa, más rica, bueno, no tendrán problema. Pero aquellos que no van a poderlo completar y van a recibir 100 soles, 200 soles mes a mes, mejor denle la plata en este momento, efectivamente, para que la puedan ejecutar en cosas mucho más productivas que una pensión paupérrima de 100 soles. En resumen, esa es la figura que estamos viendo y en la que creo que más todos estamos de acuerdo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista José Gutiérrez. Gracias, presidente. Lo que sí hay que convenir, y en efecto hay que convenir todos los parlamentarios, es que existe una necesidad apremiante de fijar una pensión mínima, porque no hay derecho que vayan a tener una pensión de 100, 200 o 300 soles, cuando en el sistema previsional que está administrado prácticamente por el Estado peruano a través de la ONP, tengan mayores beneficios, tengan mayores accesos, pero además hay principios rectores, presidente, como por ejemplo el criterio de la solidaridad, el criterio de una pensión mínima, y que el Estado está subsidiando en gran parte las pensiones que está siendo administrada por la Oficina Nacional, por la ONP, presidente, y siento que hoy día, presidente, nosotros no tenemos
un elemento sustantivo que nos permita, por ejemplo, hacer los aportes necesarios sobre el artículo 2 de la propuesta del dictamen que se ha presentado. Sería interesante, presidente, hablar de topes mínimos. Interesante, presidente, hablar de las comisiones, hablar de los seguros, hablar de todos esos temas que nos puedan conllevar a un debate mucho más amplio. Este Parlamento debería dedicarse, si se quiere, el tiempo que nos queda para legislar en sesión permanente y poder abordar estos temas. Lo que no se puede hacer, presidente, es sencillamente tirarse por los suelos una disciplina jurídica, una ciencia jurídica, que es el derecho previsional. En el sentido concreto, se está eliminando el sistema previsional. ¿Por qué? Porque hay una facultad, cualquier ciudadano que dice, si yo tengo el derecho a poder retirar todos mis aportes a los 65 años o los 95.5%, yo los voy a retirar. Entonces, el sistema se desnaturaliza porque ya no está con la orientación previsional de alentar, digamos, una pensión cuando uno llega a la edad de la vejez, sino fundamentalmente a un nivel de ahorro. Y yo siento, presidente, que podríamos dedicarnos un poco más de tiempo para poder enriquecer este punto. Y por eso, presidente, siento que también nos... Un minuto para que culmine. Gracias, presidente, por su tolerancia. Por eso es, presidente, que nosotros vamos a insistir que hay la necesidad de hacer reformas, insistir y convenir, presidente, que seguramente para nosotros es lo más importante que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que sus aportes han sido bien administrados, han sido correctamente administrados, sin lo que significa prácticamente el perjuicio a cada uno de los afiliados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Luis Yatas. Congresista Hugo Carrillo. Empezaré señalando, señor presidente, que me temo que algún fantasma recorre los pasillos del Parlamento y es el fantasma del ultraliberalismo. Pareciera que nos hemos contagiado. No sé si por los procesos electorales en ciernes, señor presidente, o porque en realidad estamos absolutamente convencidos de que los sistemas previsionales no sirven para nada. Señor presidente, le ruego por favor disponer que, si se dignan escucharme. Señor presidente, yo voy a estar de acuerdo con algunas de las críticas que se han hecho esta mañana y esta tarde. Por supuesto, estoy de acuerdo con que las AFP se han convertido casi en asaltantes con licencia. Porque no hay mayor diferencia, señor presidente, de lo que ocurre con los financistas colombianos que vienen, nos imponen un recurso, imponen una tasa y luego nos persiguen a punta de pistola para poder pagar las deudas. Las AFPs tienen un propio sistema. Se llevan nuestro dinero e imponen una tasa y seguramente tienen una enormidad de sobreganancias. ¿Ese es el tema que está en discusión? Si ese es el tema en discusión, bueno, resolvamos pues el asunto. Veamos que los fondos provisionales se acomoden mejor, por ejemplo, imponiéndole una nueva conducta a las AFPs de manera tal que aquellos que no logran disponer en su ejercicio ciudadano, en sus años de trabajo, de un fondo que garantice su subsistencia a futuro, sean reparados con los propios fondos que el sistema deja de cobrar. Pero no podemos, señor presidente, sobre pretexto de que no funciona el sistema, sobre pretexto de que, por ejemplo, los hospitales cobran mucho o las clínicas cobren mucho, hay que eliminar los hospitales, hay que eliminar las clínicas, porque no curan a nadie, porque es muy caro. Porque ocurre, señor presidente, que lo que estamos proponiendo es eliminar el sistema previsional, el sistema de aportes. Y como lo ha dicho un congresista, vamos a tener en el año 2050 por lo menos el 30% de ancianos. ¿Y sobre quiénes cae la carga de esos ancianos que no van a tener un seguro?
sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. ¿Es responsable entonces hacer una reforma que no propone un sistema previsional a futuro? ¿Es responsable que eliminemos el sistema de una vez por todas? ¿O es responsable decir, por ejemplo, lo que se está proponiendo en varios proyectos de ley, que se devuelva el recurso, que se devuelva lo aportado a los que tienen enfermedad terminal? Un poco. Continúe, por favor. ¿Es serio? ¿O es que tenemos que buscar un mejor sistema, un mejor mecanismo? ¿O es que tenemos que proponer una reforma que signifique que no se lleven la gran marmaja, la gran torta a estas empresas y que mejoren el sistema previsional? Lo han dicho muchos congresistas. No es responsable, señor presidente, a estas alturas proponer la eliminación del sistema. Dicen que sería mejor que retiren su platita y con 30.000 soles se compran un carro, como si fuera una gran rentabilidad del carro. A ver, vean ustedes cuántas personas que son profesionales están manejando un taxi en Lima y pregúntenle si eso es responsable, pregúntenle si es rentable. O han dicho también, pueden hacer otro negocio. ¿Saben los que han propuesto que, por ejemplo, a los comuneros de San Marcos les han entregado un recurso y les entregaron casi 50.000 soles por concepto de uso de su terreno, y esos 50.000 soles de cada comunero desaparecieron? ¿Sabrán acaso, señor presidente? Continúe, por favor. Otra vez, pareciera que no estamos muy interesados. Estamos discutiendo un tema fundamental, porque cualquier país que se precie de tal, del primer mundo, o por lo menos de segundo mundo, señor presidente, tiene que tener un sistema previsional, si no, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el carácter del Estado? Entonces, alegremente vamos a retirar los fondos, ¿o es que necesitamos informarnos un poco más? ¿O es que necesitamos saber un poco más para que no nos vengan a decir que, por ejemplo, se está proponiendo que vivamos 110 años? ¿O es que el cálculo tiene que ver que más o menos son 110 años los que van a recibir los herederos? Es decir, es el pensionista el que va a recibir una parte, luego su esposa y luego sus hijos. Ese es el cálculo. Pero bien, podemos estar confundidos en ese tema, pero discutamos pues, démonos el tiempo necesario. No me parece justo, no me parece bueno, no es el momento. Un minuto para que tú culmine, por favor. Señor presidente, creo que es necesario que nos demos un tiempo, un cuarto intermedio, para poder seguir discutiendo más. Necesitamos una reforma de verdad que elimine el sistema usurero de estas empresas, pero que no elimine el sistema previsional, porque estamos eliminando, repito una vez más, nuestro futuro y les estamos recargando a nuestros nietos nuestra vejez, señor presidente. Por eso vuelvo a solicitar que nos demos un poco de calma, que por favor nos demos un cuarto intermedio, que agucemos mucho más el olfato y el oído. Este es un tema fundamental, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista John Reinaga. Presidente, definitivamente estamos tocando fondo en cuanto a esta reforma del sistema previsional. Pero es, presidente, necesario que ahora se debata, presidente, para que, como dice la AFP, sentarnos a negociar, a conversar. Si no se tocaba a fondo, presidente, la AFP, ¿cuándo iba a alcanzar una propuesta en beneficio de los jubilados, presidente? Yo estoy convencido, presidente, del sistema previsional. Estoy convencido que va a haber mejores opciones, presidente, brindar mejores opciones a los jubilados. Con esta alternativa, presidente, la AFP va a tener que alcanzar una propuesta, presidente. Si no llegamos a este punto extremo, presidente, definitivamente la AFP va a seguir haciendo lo que le ha hecho la gana desde su creación de los 90. Y eso, presidente, es lo que no quiere el grueso de los trabajadores. Algunos presidentes señalan cuando van a retirar su dinero en la probabilidad
mayores de 65 años que pueden malinvertir, presidente. Y esa pregunta no se hace, presidente, cuando los bancos dan tarjetas de créditos o endeudamientos con elevadas tasas. Nadie dice que se está perjudicando, se están endeudando. ¿Invertirán bien o mal? Presidente, un símil igual con este tema, presidente. Estamos convencidos que el Estado hará los modos posibles para socializar el tema, si pueden retirar a los 65 años, a los 68 años, ya con alguna madurez, algo claro que tengan en el supuesto que quisieran retirarlo, presidente. Presidente, yo reitero, las AFPs, si no quieren perder a sus clientes, definitivamente tienen que ofrecer pensiones más altas, presidente. Y esta es una buena alternativa para la que las AFPs alcen su mirada a favor de los jubilados. Todo el dinero que ellos lo manejan no los pertenece en absoluto a ellos, presidente. Es plata de la clase trabajadora. Por otro lado, presidente, ¿qué pasa con aquellos que no tienen renta vitalicia? Hablamos los que han aportado hasta o menor a 80.000 nuevos soles, presidente. Ellos jamás van a tener una renta vitalicia. En ahí sí creo vamos a estar de acuerdo, Congreso, Ejecutivo, que sí, de manera insofacta, se los devuelve. Puede continuar. Presidente, señalaba, menores a 80.000 no van a tener la renta vitalicia. Ahí sí justifica, presidente, que deban recoger el 95.5% garantizando sus prestaciones de salud. Pero, presidente, yo reitero, continuemos en este camino, pisemos a fondo en este caso extremo de esta propuesta para que la AFP también se pronuncie, o en su defecto, presidente, ellos nunca van a señalar en favor de la clase trabajadora. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista, la señora congresista Rosa Mavila. Señora congresista Rosa Mavila. ¿69 años o no? Señor, yo le pediría que tomamos un poco más de atención al debate, pues es un tema serio. Y le vuelvo a pedir, por favor, por segunda vez, los que quieran conversar, que tienen todo el derecho a hacerlo, atrás hay 4 salas. Congresista Rosa Mavila, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Quiero en primer lugar decir, señor presidente, como una idea fuerza, que las AFP nos cobran en vez de pagarnos intereses. Esa idea creo que debe estar impregnada en todos los colegas congresistas. En segundo lugar, que las AFP están realizando una mala gestión. La caída del valor del fondo de pensiones, señor, es un dato objetivo. Hay una caída del orden del 5%. Se ha perdido de 122.000 millones de capital. Las AFP ahora ostentan un capital del orden de 116.000 millones. Es decir, están haciendo mala gestión económica. En tercer lugar, señor, pretenden trasladar sus pérdidas a los usuarios, a los trabajadores. No ha sido casualidad la tentativa que no salió y que devino en que el señor Szydlowski se fuera de su órgano de gestión, ese intento de prorrogar la edad como expectativa de vida, porque evidentemente eso significaba que el beneficiario iba a recibir menos dinero por pensión. Por último, señor, ese monto de pensión es diminuto, como señala el periodista Antonio Zapata en La República el 18 de noviembre, para recibir 600 soles un usuario de pensión de las AFP tendría que haber ahorrado 100.000 soles, asunto que no es el supuesto de hecho de la mayoría de los ahorristas de nuestro país. En tercer lugar, señor, para aclarar que no se generaría una calamidad económica al aprobarse esta ley. Esta ley es solo una reforma, está en los parámetros del caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Entonces no le exijamos pues una reforma global del sistema pensionario, sino estamos planteando simplemente enfrentar
la usura, porque de 6 millones de aportantes, solo 7,000 aportantes se jubilan al año. Y entonces obviamente no estamos planteando la disolución absoluta del sistema de pensiones. ¿Qué otras alternativas hay, señor, para el fin de la usura? ¿Solo las AFP salvarán al Perú? No, señor. Hay alternativas que seguramente discutiremos en un segundo periodo de tiempo, como la de la unificación, señor, de todos los sistemas como AFP, ONP, Pensión 65, asimismo la posibilidad de integrar salud y otros sistemas previsionales de manera gradual. Por último, señor, creo que es necesario dejar establecido que es mejor algo, señor, recibir algo a no recibir nada. Es un punto de partida para iniciar nuevos emprendimientos. Se dice acá, señor, que la gente de tercera edad tiene serias limitaciones para iniciar emprendimientos. No es así, señor, porque esa gente sabe. Puede continuar. Porque esa gente de más de 65 años sabe que probablemente sea la última oportunidad que tienen los estratos medios y los estratos bajos de iniciar algo en perspectiva, señor, de tener un mínimo de garantía para una vejez digna. Eso es lo que estamos resolviendo el día de hoy. Y basta ya de sofismas, señor. Nadie ha planteado anular el sistema de las AFP, ha planteado establecer una prerrogativa de devolución de lo que pertenece a los trabajadores, porque si no, señor, miles de trabajadores se mueren pues sin recibir un centavo de todo lo que han aportado en su proyecto de vida, y eso no es justo, señor. No es justo que unas cuantas operadoras privadas se apropien del sudor de millones de trabajadores en nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Señor relator. Moción de saludo del congresista Pari Choquecota, mediante la cual saluda y felicita fraternalmente al distrito de Ollaraya por cumplir este 7 de diciembre 30 años de creación. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Primero, para saludar a los autores de los proyectos de ley y decir que estamos de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Economía. Y eso en relación a la ley de sistema público-privado de administración de fondos de pensiones, y en segundo lugar, que amplía la vigencia del régimen especial de jubilación anticipada hasta el 31 de diciembre del 2018. Presidente, primero decir que Fuerza Popular estuvo en contra de la reforma de las AFPs, que justamente fue algo planteado por el Ejecutivo y que fue a discutirse, lejos de discutirse en la Comisión de Economía y de Trabajo, terminó discutiéndose en la Comisión de Defensa del Consumidor de manera irracional. También tendríamos que decir que esta reforma que se hizo en su momento es un régimen abusivo. En segundo lugar, presidente, nuestra bancada presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y bueno, decir que estamos sintonizando con el clamor del pueblo frente, digamos, a los abusos de las AFPs. El clamor del pueblo y especialmente los afiliados de los pensionistas, presidente, justamente lo que persiguen son pensiones justas, pensiones dignas. Y estaremos siempre en contra de un régimen abusivo, estafador y compulsivo, que ni siquiera nos avisaban de que van a incluirlos en las AFPs. Por tanto, presidente, quiero manifestar también que los fondos son de los afiliados. Cerca de 5 millones de afiliados que están en relación a 120.000 millones de soles, de los cuales incluso 21.000 millones los cobran en comisiones y 53.000 millones en intereses. ¿Qué tal ganancia de estos señores, de esas 4 AFPs que gobiernan acá en el Perú? Por tanto, presidente, es importante que al afiliado, presidente, ¿podría poner orden, por favor?
Gracias, presidente. En segundo lugar, presidente, decir que sí, pues a los 65 años, un ciudadano sí es responsable de sus actos y sabrá en qué gasta su dinero. Es decir, no sería una carga para el Estado. Ese 95.5% de su fondo acumulado de pensiones, sí verá cómo de repente hace una empresa de ese dinero, compra una casa, ya que el 20%... Continúe, por favor. Ya que el 20% podría servirle incluso para inicial de una casa y pues también tendría derecho a viajar, ¿no? Por tanto, presidente, también quiero considerar aquí el tema de las comisiones. Miren, decir que las AFPs nunca pierden. Si el afiliado, si gana o pierde, eso no les interesa. El hecho está que siempre ellos ganan. Y no se cobran de los aportes, sino del monto total del sueldo. Un ejemplo, si alguien percibe una pensión o un dinero de 10.000 soles y el 10% vale decir 1.000 soles, va para la AFP, el 30% de las comisiones se cobran del total del sueldo, cuando deberían cobrarse de los 1.000 soles que se va al, digamos, el 10%. No, se cobran del 100%. ¡Ah, qué viveza! Por otro lado, presidente... Continúe. Las AFP ganan, no les interesa si el afiliado gana o pierda. Es decir, es un negocio seguro, con riesgo cero, y es decir, una estafa total, presidente. ¿Qué planteo, presidente? Una reforma integral del sistema privado de pensiones, donde el pago sea de comisiones y que sea por resultados. Y en el caso de enfermedad terminal, ya que, presidente, en este tema, un tema de salud, debería devolverse el íntegro de su fondo acumulado de manera inmediata. Porque comprendemos que estamos en una democracia y la democracia también es libertad de elección. Defender al afiliado, no al abuso de los monopolios privados. Presidente, también es importante que se trabaje en el marco de la transparencia. ¿En qué han invertido estas 4 AFPs? Se habla de una pérdida... Para que culmine, por favor. Se habla de una pérdida de 7.000 millones, pero queremos saber también de ese dinero, ¿en qué se ha invertido? Por otro lado, presidente, si a los 50 años, digamos, el trabajador, en este caso, se encuentra desempleado, debe retirar el 50% de su fondo. Es justo. Y si esta persona no ha llegado a los 20 años de aporte o tiene menos de 30.000 soles en su fondo, debe otorgarse la posibilidad de que retire el íntegro de su fondo acumulado. Para terminar, presidente, quiero decirle que estamos a favor de las inversiones, pero estamos en contra del abuso de los monopolios de las empresas privadas estafadoras. Estamos al lado de nuestro pueblo y de nuestros afiliados que reclaman una pensión digna para lo cual han aportado toda su vida, presidente. Muchas gracias. Me pedía una interrupción del congresista Reynada. Ya, el siguiente orador le doy la interrupción al congresista Reynada. Un saludo, por favor. La mesa directiva se complace en saludar a los delegados de las Federaciones Indígenas de San Martín, quienes se encuentran reunidos en un taller sobre participación política indígena y nos acompañan en la galería diplomática invitados por la congresista Marisol Perestello. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Julia Tevez. Le pido una interrupción el señor congresista John Reynada. Si usted lo acepta. Congresista Reynada tiene la interrupción. Gracias, congresista Julia. Gracias, presidente. Presidente, cambiando de tema sobre esto de la justicia previsional, hoy día es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Los secretarios generales de la ONU, de la OEA, señalan, somos al borde de 1.000 millones de personas con algún tipo con discapacidad. Y en el Congreso no se ha hecho alguna actividad, había una comisión especial de discapacidad, ya no continúa. Y yo le pido de manera especial, presidente, usted que está identificado con este sector,
y a la Junta de Portavoces que puedan agendar la ley del perro guía que ha retornado del Ejecutivo, que ha habido una omisión que solo es cuestión de votación, presidente. Un gesto de reivindicación a sus derechos de este sector vulnerable, presidente, en beneficio de las personas ciegas del Perú. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Julia Tevez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Agradezco la oportunidad para poder exponer y poder dar a conocer los puntos de vista sustanciales de este dictamen tan importante que estamos viendo para nuestros hermanos y hermanas aportantes que tienen o alcanzan los 65 años. Presidente, nosotros hemos trabajado siempre por la gente que ha trabajado, ha prestado servicios al Estado durante muchos años. ¿Qué pueden ser? Nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros abuelos, que en este momento están esperando que apoyemos y hagamos un cambio, pero un cambio no a medias, un cambio congresista completo. O sea, no hagamos populismo, porque hay situaciones en este momento adversas que queremos hacer creer que el cambio con esto se viene y se soluciona. Estamos en campaña, colegas, y aquí la solución no está completa. Aquí estamos engañando muchas cosas. Presidente, me pide una segunda intervención el congresista, si podría. Tiene la intervención congresista Condori. Presidente, en realidad nadie está contento con las AFP. El asunto está cuál es el sistema alternativo. No hagamos populismo con una situación complicada, compleja, con una alternativa fácil. Fácil es librarse del problema. El asunto está pagar las consecuencias y ser coherentes. La AFP nació con defecto de fábrica y hay que señalar con el dedo quiénes lo diseñaron ese defecto de fábrica. Eso fue el año 92, en el gobierno de quién, y ahora son los principales propulsores del derrumbe. ¿Quiénes nos estafaron? Y ahí está, ahí continúa ese partido, los estafadores. Hay que señalarlo con claridad. Busquemos una alternativa coherente. No caigamos en el populismo. Sería... Gracias. Continúe, congresista Julia Tevez. Señor presidente, en esa línea, el margen de vida de un hermano o una hermana no es los 110 años. Y creo que los congresistas que están en las comisiones interesantes que defienden a los ciudadanos y consumidores saben que está consignada en el tema de las AFPs la vivencia o sobrevivencia de 65 hasta 110 años. Me pregunto yo, de aquí de los 130 congresistas, ¿cuántos tendrán el margen de vida de llegar hasta los 110 años? Entonces habrá uno o dos. Mi persona no creo que tenga en la sierra peruana, señor presidente, no hay. Por el tipo de alimentación, la sobrevivencia hasta los 110 años. Estamos hasta los 85 años. Entonces, señor presidente, hemos presentado un proyecto, el 3568, presidente, y que yo solicitaría que se incorpore en este dictamen el texto siguiente, señor presidente. En el texto noveno segundo, que no sean 65 años. Queremos ver a los congresistas que quieren a todo el país. Y, señor presidente, solicito que no sean 65 años, porque en este momento hay jóvenes que quieren invertir su dinerito porque han perdido el trabajo y quieren por lo menos aperturar un negocio. Y entonces solicitamos que se incorpore en el texto y que sean no 65 años, señor presidente, que sean 50 años, presidente, 50 años. Porque, señor presidente, en este momento hay miles de ciudadanos que no tienen posibilidades de encontrar un trabajo. 45, 47 años perdieron el trabajo y no quieren darles trabajo por límite de edad. Entonces, señor presidente, ¿cómo es posible que vamos a despojar de una pensión que ha contribuido por años de años, si es que ha iniciado su trabajo desde los 17, 18 años? Entonces, señor presidente, yo solicito a los colegas congresistas que se modifique ese texto y que sea a partir de los 50 años. Así estamos garantizando el trabajo para los 30 millones de peruanos, señor. ¿Puede continuar? Y en esa línea, presidente, esta propuesta de incluir a los 35 años, a los 50 años, decimos en razón
a que llegar en el momento de su vida y alcanzan los 50 años, muchos no tienen trabajo. Muchos de las AFPs no han pensado en nuestra población que tiene 40, 50 años y están en este momento sin un puesto laboral. Esta es una realidad concreta. Tenemos una ley, la ley de la jubilación anticipada, pero exige muchos requisitos. Para tener la pensión anticipada, jubilación, requieren muchos requisitos que no lo cumplimos ni lo cumplen muchos millones de peruanos. Y en ese sentido, señor presidente, ¿cómo quedan nuestros ciudadanos aportantes? Por lo tanto, señor presidente, sugerimos a nombre de la bancada nacionalista que esto se reduzca y se modifique el texto y que sea a partir de los 50 años. ¿Por qué vamos a esperar 65 años? ¿Dónde están los millones de peruanos que en este momento están sin trabajo? 50 años. Minuto para que... ¿Culminó? Perfecto. Muchas gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el señor congresista Víctor Grandes. Gracias, presidente. Señor presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los autores del dictamen, al mismo tiempo felicitar también a la Comisión de Economía por la aprobación de este dictamen. Sinceramente, este abre realmente el debate, presidente, para la gran modificación de las AFP que realmente han decepcionado a la masa trabajadora que tanto han confiado para que se administre su dinero. El congresista Jaime Delgado está proponiendo, presidente, que se incluya en este proyecto también que no solamente estén incluidos las personas que cumplan los 65 años, sino que también se contemple a los que tienen y se acogen a la jubilación anticipada que pueden tener menos años. Esto abre realmente un debate importantísimo para la gran modificación de estas grandes empresas que manejan los recursos de todos los compatriotas trabajadores. También, presidente, esto pues es facultativo, que realmente no es imperativo para que el trabajador pueda o no retirar el 100% de sus aportes en lo que corresponde a aportes pensionarios, que es el 95.5% y el 4.5% de seguros de salud. Porque más fácil, las AFP colocan los dineros de los trabajadores, pero sin embargo muy poco se sabe cómo le colocan y a quién le colocan y dónde lo colocan. Y por lo tanto hay pérdidas que realmente asumen los trabajadores esa pérdida y se les descuenta en sus aportes, más no las AFPs. Y por lo tanto más fácil sería que estos aportes se dieran a bancos privados o a bancos de aquí, de la nación, para que nos guarden nuestro dinero hasta que nosotros cumplamos la fecha de jubilación. Sería lo más importante y los bancos nos garantizan no estar perdiendo nuestro dinero, sino que nos pagan los intereses anuales correspondientes. Debería modificarse también ese sentido, presidente. En esto, presidente, quiero realmente decir que esta es una ley, este dictamen es un método muy importante que se va a abrir en el debate y que posteriormente se haga también la modificación de estas AFP. Y lo mismo sucede también en la administración de lo que corresponde a los seguros de salud. El seguro de salud, por ejemplo, que administra una parte de los sueldos de los trabajadores también, presidente, ahí habría que también ver, porque esos recursos son de todos los trabajadores y por lo tanto... Puede continuar, por favor. Gracias, presidente. Decía que esto también sucede, presidente, en los aportes a las pensiones de seguro de salud, que también
tienen prácticamente una pésima administración de nuestros recursos en lo que corresponde a salud, porque vemos diariamente las colas, vemos diariamente en los centros de salud realmente que nuestros compatriotas que se enferman, nuestros trabajadores que se enferman, están realmente en los pasillos porque no tienen espacio. Entonces, ¿dónde están y cómo se administran los grandes recursos de nuestros trabajadores en lo que corresponde a salud? Ahí se debe abrir también un debate sobre ese tema, porque eso es aporte de todos los trabajadores, de todos los peruanos, y por lo tanto ellos deberían tener la administración, señor presidente, de esos recursos en lo que respecta a los seguros de salud. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el último orador, porque no puedo dejar la sala en este momento. Tendrá que ser el señor congresista Rolando Rategui. Gracias, presidente. Bueno, que yo creo que llegó el momento de hacer una reforma, porque ningún sistema puede permanecer en el tiempo sin cambios. Y hay que recordar que se creó un sistema para crear un mercado de capitales que en el Perú no existía. Y no existía este mercado de capitales porque no había un ahorro interno importante en el país. Por eso se crearon las AFPs. Lo que falló, ¿qué fue? Fueron los controles. Una superintendencia de banca y seguros que no controló, sino se alió con las AFPs para hacer lo que quieran en contra del aportante. Una regulación que nunca funcionó, que solamente funcionó para regular a los grandes y nunca a los chicos. Eso es lo que pasó. Pero un sistema por sí no es tan malo como lo están viendo acá. ¿Hay que hacer las reformas? Sí, hay que hacer las reformas. ¿Está bien que se devuelva la plata? Está bien que se devuelva, porque es la plata de los que aportaron. ¿En qué condiciones le vas a devolver? Ahí está la reforma. Si quieres en 10 años, ¿cuál va a ser tu esperanza de vida cuando pases a 65 años? ¿Será 75? ¿Será 85? Tienes que dar la posibilidad de poder negociar y no que nos impongan una tabla, sino la posibilidad a que aportó y va a recibir una pensión, diga, yo quiero que en 10 años me des mi pensión. Me lo hagas 10 años, los dividos, yo quiero mensualmente que me hagas esto. Esa es una forma de poder hacer una reforma y no poner una tabla que yo voy a vivir 110, 120 años. Tenemos que hacer también que las personas que estén con enfermedades terminales, hay que darle todo el dinero y ya. Pero también tenemos que reforzar el sistema público, porque si no, todo lo contrario. El sistema de AFP es un sistema libre. Nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, señores, oye, ¿sabes qué? Vete a la AFP. Para eso está el sistema del Estado, que es la ONP, y tenemos que reforzar la ONP. Porque si no, si seguimos así, todos los peruanos vamos a querer pensión 65. Porque el que recibe su dinero a las finales, la va a gastar en lo que quiera, es su problema. Y cuando termine después, va a tocar las puertas del Estado. Papá, yo quiero que me des pensión 65. Eso es lo que va a pasar. Por eso yo creo en la reforma. Y es la oportunidad para hacer la reforma. Es la oportunidad para que el Perú no se caiga tampoco. Porque necesitamos ese mercado de capitales. Porque es bueno el ahorro interno y forzoso. Solo hay un país en el mundo que tiene un ahorro interno muy fuerte, que es Alemania. El resto no lo tiene. Ya ven ustedes cuáles son los resultados de Alemania, que es un país, la primera potencia del mundo exportadora. Continúe. Si queremos hacer la reforma, estamos de acuerdo. Queremos hacer las reformas totales, también estamos de acuerdo. Es el momento, también es el momento. Porque cuando hay un gobierno débil, cuando hay un gobierno incapaz, simplemente es el momento también que una representación nacional pueda tener las capacidades para decirle hay que hacer los cambios en beneficio de los que aportan. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Natalie Condor. Gracias, presidente. Se dice que este es un tema técnico. Eso es totalmente falso. Este es un tema que parte de una decisión política y que se desarrolla en políticas de Estado y políticas públicas que tienen como objetivo central buscar una jubilación digna
Eso es lo que todos los peruanos necesitamos. La pregunta que nos tenemos que hacer, las AFPs, así como están estructuradas ahora, ¿nos garantizan esa jubilación digna que todos esperamos? Y la respuesta contundente es no. Si no, la Comisión de Economía no hubiera visto todos estos años las propuestas de diferentes colegas parlamentarios para reestructurar las AFPs y reestructurar este sistema, que es necesario hacerlo. Se ha visto que, por el contrario, las AFPs lo único que han hecho es recoger el dinero a un costo barato para poder dar rentabilidad a unos cuantos, y eso sí nos parece injusto. Lo que sí hemos visto y lo que sí es real es que las AFPs incluso ofrecen a los señores pensionistas montos menores de los que reciben, de lo que se recibe en la ONP. Tenemos pensiones de 100 soles, 80 soles, menos de 450 soles. Es la pensión mínima de la ONP. Esto es algo inaceptable que muestra el fracaso de este sistema, señor presidente. Señor presidente, apoyaremos estas iniciativas y este dictamen de la Comisión de Economía. Si las AFPs quieren que los afiliados se mantengan y no retiren sus fondos, lo que tendrán que hacer es mejorar sus ofertas. No puede ser que ya teniendo experiencias de la actuación de las AFPs en otros países vecinos, esas mismas experiencias no nos sirva de lección a nosotros los peruanos. Ese sistema instaurado en otros países y que no ha funcionado y que está generando dolores de cabeza a los gobiernos de turno, no puede ser que los peruanos y los parlamentarios seamos indiferentes y no observemos esas alertas que ya se dan en otros países vecinos. No juguemos con las pensiones de muchos trabajadores, de millones de trabajadores que en estos momentos puede estar en riesgo, señor presidente. Por eso es necesario y saludamos que la Comisión de Economía haya emitido este dictamen de la manera más rápida ahora, después de tantos años de debate, y que no se diga que este es un debate irresponsable, prematuro, por campaña electoral. No, señor, este tema se viene debatiendo desde el año 2011. Gracias, señor presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, ¿la palabra? Sergio Tejada. Presidente, me solicita una interrupción la congresista Julia Tevez. Interrupción. Gracias, colega. Gracias, señor presidente. Lo que hay que aclarar, señor presidente, que habría que hacer un análisis quiénes son los responsables de haber creado estas AFPs. Es una vergüenza para el país que en la década de los 90 hayan creado este sistema nefasto que el día de hoy mata de hambre a muchos ancianos que están esperando su pensión de jubilación. Y aquí no nos van a decir gobierno incapaz. Incapaz fue el que creó, incapaz fue el que vendió la plata, incapaz fue quien replicó el proyecto chileno y ahora practican para hacer con nuestros millones de ancianos y estar supeditados a las AFPs. ¿Cómo que no, señor? Hay muchas AFPs que nos han obligado en el tiempo, claro que sí. Los famosos regalitos en la cola de los profesores, obligando para que sean inmediatamente afiliados y si no los despiden. ¿Cómo que no? Lo que hemos nacido en la profundidad de la serranía conocemos de verdad y no nos engañen. Entonces, ¿quiénes crearon el sistema? Los señores fujimoristas. Así que a mí no se me vengan aquí con que ahora quieren bloquear o tapar el sol con un dedo. Y es una vergüenza que esa corrupción en este momento se enquiste. Y lo... Concluir el minuto con esta Tejada. Gracias, presidente. Presidente, vamos a votar a favor de esta iniciativa, pero no estamos resolviendo el problema. El problema de fondo es que el Estado tiene el deber de garantizar una vejez digna. Y eso implica que, así sea a través del sistema público o del sistema privado, los adultos mayores puedan tener un ingreso periódico, un ingreso mensual, que pueda garantizarles cierto bienestar ya cuando no estén en capacidad o hayan decidido no seguir trabajando, cuando estén en edad de jubilación. Y con esto no estamos garantizando esa vejez digna. Estamos dando un pequeño parche, una salida que sí es popular, que la gente le espera, pero el problema se origina en el año 90, cuando en vez de fortalecer el sistema público, aprovechando más bien la crisis del sistema público, se implanta un sistema adicional que favorece solamente a intereses privados. Un sistema
bajo el cual se monta todo un aparato, toda una burocracia que empieza a hacer mucho dinero en base a los aportes de todos los trabajadores, cobra una comisión, ni siquiera asegura una rentabilidad y te da pensiones bajísimas, ya cuando uno está en edad de jubilación. El economista Javier Olivera, que es un economista especialista en sistema de pensiones, que está haciendo un doctorado en Holanda, ha escrito un artículo sumamente interesante y quiero tomarme unos segundos para leer un párrafo. Él dice lo siguiente: estamos en el medio de una trampa por mantener dos modelos de pensiones desconectados y compitiendo en el mismo país. La única forma de salir de ella es reunir ambos sistemas dentro de una estructura única en la que todos los asegurados tengan acceso a una pensión mínima. Para lograrlo, se debería destinar parte de su contribución a un fondo solidario que pague por ella y otra parte a cuentas individuales de capitalización. Así se respeta la propiedad de los fondos individuales acumulados a la fecha y se usan los años contribuidos como válidos para otorgar la pensión mínima. Estamos hablando de unificar los sistemas y de fortalecer además un sistema público donde hay una pensión universal para todos, porque es el deber del Estado. Estamos enfrentando un Estado neoliberal con un Estado de bienestar y la lógica de que el individuo se las arregle, que tenga todo su dinero y vea qué haga con su dinero es la lógica de un Estado neoliberal. La lógica del Estado de bienestar es garantizar que pueda tener un ingreso mensual, un ingreso periódico que le permita sobrevivir dignamente durante sus últimos años de vida. Entonces vamos a aprobar la medida, pero no estamos solucionando el tema de fondo y ojalá lo abordemos. Tenemos que abordarlo porque vamos a tener un gran problema en el futuro. Gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Galarreta. Muchas gracias, presidente. Presidente, puede ser un poco antipático señalar o empezar mi intervención diciendo se advirtió. Se advirtió y creo que la congresista Marta Chávez comentaba hace casi una hora atrás el debate que se dio en un momento en este Parlamento, donde tenía que debatirse una reforma de política pública sobre el sistema previsional, en este caso el privado, pero que urge un debate fuerte sobre el sistema previsional en general. Y tenía que debatirse más allá de echarse la culpa, porque obviamente un modelo que era necesario en una época en el que el país tenía no solamente quebrado el sistema público y se requería de nuevas fórmulas. Habían pasado casi 19 años y era un Perú distinto y había que revisarlo. Y esto, presidente, que estamos haciendo hoy día, que para mí puede ser como solo un parche a una gran reforma que se requiere, es el fracaso de la reforma Miguel Castilla, del exministro de Economía. Pero el fracaso de una reforma que se advirtió y que hay que decir las cosas como son, salvo la bancada, y aunque suene así, porque así hay que decirlo en primera persona, el PPC-APP, Fuerza Popular y Acción Popular, nadie más acompañó en esa solitaria batalla en que se le decía en ese momento al Ejecutivo, en aquel momento que perdimos por un voto, presidente, y habían dos vicepresidentes que no estaban en ese momento. Y habían voceros de bancadas que no estaban en ese momento y que sus candidatos a la presidencia hoy día hablan del AFP, ¿ah? Por supuesto. Además es el que más sabe hablar de temas que los mete en campaña. Pero así hay que decirlo, con amistad, con cariño. Pero en ese momento esas bancadas no estaban. Y no solamente no estaban, las firmas de esa bancada, y que revise la prensa, permitieron que un dictamen que no correspondía pase por encima de la Comisión de Trabajo, porque la presidía Fuerza Popular, y pase por encima de la Comisión de Economía, que la presidía el congresista Galarreta. Y obviamente no querían hacer nada. A las AFP, presidente, se les invitó. Yo recuerdo una conversación que puede ser privada, pero no tiene de malo hacerla pública, con la gente que maneja las AFP, y se le dijo: ustedes están citados para venir a sustentar los proyectos en la comisión que yo presido. Yo voy a ir cuando llegue el proyecto del Ejecutivo. Señor, acá hay 14 proyectos, venga usted a sustentar, no tiene por qué esperar el del Ejecutivo, ese es un proyecto más. Yo prefiero ir cuando esté el Ejecutivo. Y no aparecieron en la comisión que no correspondía, que era la Comisión de Defensa del Consumidor, y así se aprobó. ¿Y por qué es bueno señalar estos problemas que ocurrieron? Porque, presidente, hoy día, y hay que saludar que hay una AFP que dice hay que hacer estos cambios, ¿no? Que entre la banca, que se le dé a las personas que tienen una enfermedad terminal, que se pueda servir para tal o cual cosa.
y hay que nosotros como Parlamento defender nuestro fuero y sentirnos orgullosos de quienes han peleado por esto. Esas propuestas en este Congreso lo han hecho varios congresistas con los que yo discrepo en otras propuestas, pero ya la han hecho. Este Parlamento presentó una infinidad de propuestas que lamentablemente ese fatídico julio del 2012, el señor Castilla y sus aliados en la reforma, que hoy día vuelvo a repetir hasta hablan de AFPs, permitieron que no se dé la verdadera reforma de un sistema previsional que requería cambios. ¿Cuáles son los cambios que requería el sistema previsional, presidente? Mayor competencia, mayor cobertura. El congresista Eguren tres veces en la Comisión de Economía y con quien habla, le dijimos al señor Miguel Castilla, en un país de informalidad, el sistema previsional no puede estar sustentado en la vida laboral de las personas porque no hay una formalidad laboral. Miremos y empecemos a evaluar que esté relacionado al consumo de las personas, y ese es el famoso un punto del IGB que otros ya están hablando. Y que lo dijo Guillermo Castañeda Muñoz, un ex vicepresidente del Banco Central de Reserva, en la campaña anterior. Adicional. En la campaña anterior. Y entonces, cuando hoy día en la Comisión de Economía, y hay que decirlo, yo saludo al congresista Julca, que ha puesto en debate varios temas que otros miembros de su bancada no los ponía, porque el MEF no quería. Pero lo más lamentable de esto es que el MEF y quienes están en el sector privado creían que acá hay enemigos o acá hay demagogia, porque se querían hacer las cosas bien. Congresista Tejada ha mencionado a uno de los técnicos más connotados en el tema. Él era parte de una comisión que se formó y que estuvieron trabajando casi 7 meses. Y que dejaron de trabajar y a presión de la Comisión de Economía tuvieron que terminar porque el Ejecutivo ya no quería hacer nada con la comisión. Y, presidente, el congresista Julca ha puesto a debate un tema en el cual yo he votado a favor y voy a seguir sustentando ese apoyo que he dado. Porque no merece, presidente, que aquí nosotros quedemos como los populistas cuando exactamente hace 5 años atrás, presidente, antes yo de volver a dejar la Comisión de Economía para el último año electoral, se intentó hacer una reforma. Tiempo adicional. En ese momento, presidente, para hacerla muy corta, el gobierno de ese momento y las AFP no quisieron hacer ninguna reforma y nos decían, pero es que ya estamos en campaña. Vitocho se debe acordar porque es uno de los que Vitocho y Lescano, los que venimos del Congreso anterior peleando el tema. Ya estamos en campaña, no hay que tocar. Esto es populismo, no es el mejor momento. Y claro, algunos responsables dijimos, esperemos el siguiente gobierno, ¿no? Para hacerlo con calma. Presidente, su antecesora y el antecesor de su antecesora congeló una moción acordada por unanimidad en la Comisión de Economía para formar una comisión presentada por mi persona. Claro, que yo era el antipático para las AFP y para el ministro Castilla. Para formar una comisión que se trabaje de manera seria y responsable. Repito, cobertura, competencia, estructura de costos, tasa de reemplazo. ¿Por qué es 35-40%? ¿Qué está fallando? Lo que hemos señalado. Si estamos de acuerdo, si solamente lo relacionamos a la vida laboral y no miramos el consumo, por ejemplo el IGB, donde todos los que quieren comprar y que un punto del IGB vaya a una pensión general, tiempo adicional para concluir. Van a convertirse, presidente, y ya termino, en fiscalizador de la SUNAT. Pero nadie quería hacer ninguna reforma. Entonces, nace un sistema así en los 90, porque había un país quebrado económicamente, pero ese sistema se necesitaba revisar. Lo que pasa, presidente, es que hay quienes no quieren pues que los toquen. Y es un sistema en el cual sus propios afiliados no se sienten contentos. Entonces sí requiere una reforma. Ahora, la reforma, vamos a hacerlo sincero,